Muy buenos días, bienvenidos a la primera edición de Costa Rica Noticias. Eiser Chacón Cordero les saluda. De inmediato los invito a ver nuestros titulares. Eliminar las plazas vacantes, reducir la adquisición de bienes y servicios, así como limitar las transferencias corrientes, son parte de las medidas que impulsa el gobierno para reducir el gasto público. El 70% de las aerolíneas que tenía Costa Rica antes de la pandemia están activas, según datos del Instituto Costarricense de Turismo. Congeladores que adquirió la Comisión Nacional de Emergencias para almacenar las vacunas contra la COVID-19 a baja temperatura iniciarán el viaje hacia Costa Rica en los próximos días. El presidente Donald Trump consideró este martes que el procedimiento de juicio político en su contra es absolutamente ridículo. En el detalle de las informaciones, los diputados pedirán cuentas a la ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte, por los cuestionamientos y presuntas irregularidades con el bono proteger. Diputados de oposición solicitaron a la Comisión de Ingreso y Gasto Público investigar todo lo relativo a la entrega, gestión y manejo de información para el otorgamiento de los bonos proteger. Esto luego de que la Contraloría General de la República detectó aparentes irregularidades con estos subsidios, tales como pagos a medias y sobregiros. Ante esto, solicitaron en la misma moción que se llame a rendir cuentas a la ministra de Presidencia, exministra de Trabajo, Yanina Dinarte, al presidente del Instituto Mixto de Ayuda Social, Juan Luis Bermúdez, y a Marta Costa, Contralora General de la República. Estamos convocando por una moción en la Comisión de Ingreso y Gasto Público a Yanina Dinarte, al presidente de Limas y también a la Contralora General de la República, que ha tenido los informes específicos que evidencian un muy mal uso de los recursos del bono proteger, que en teoría eran para el beneficio de las familias que están siendo vulnerables en la pandemia, y que el gobierno las usó como si fuera una pulpería. Consideramos sumamente importante en la comisión que la señora ministra venga a dar cuentas de cómo fue su gestión en el Ministerio de Trabajo y por qué razón pues se dieron tantas faltas de atino a la hora de otorgar los bonos proteger y por qué llegaron a manos de personas que no tenían el perfil para recibir los bonos, incluyendo hasta fallecidos. Por su parte, la ministra dijo estar anuente a brindar las explicaciones necesarias a los diputados. Según Dinarte, ella tiene pruebas para demostrar que los casos donde se identificaron filtraciones ya fueron investigados. Las personas que nosotros ya identificamos que tuvieron una filtración eventual han pasado a un proceso de investigación. Muchos casos se ha identificado que no había filtración, en los que sí se ha identificado que hay filtración, se han aperturado los procesos también para lo que corresponde. En algunos casos ya se ha hecho devolución de recursos, en otros casos están en proceso y por supuesto parte de lo que estamos planteando a la Contraloría es que necesitamos toda la información de los casos que ellos han identificado como potenciales casos de filtración para que pasen a la investigación, se le dé el debido proceso a las personas involucradas y que con eso podamos determinar si pasamos a un proceso de recuperación. Entre los diputados que respaldaron esta solicitud está Shirley Díaz, Pablo Heriberto Abarca del Partido Unidad Social Cristiana, Gustavo Viales, Franji Nicolás, David Gurzón de Liberación Nacional, así como Jonathan Prendas y Carmen Chan de Nueva República, entre otros. Eliminar las plazas vacantes, reducir la adquisición de bienes y servicios, así como limitar las transferencias corrientes, son parte de las medidas que impulsa el gobierno para reducir el gasto público por los próximos 5 años. El gobierno emitió un decreto para que desde el 2021 y hasta el 2022 se limite el crecimiento de transferencias corrientes que se utilizan principalmente para pagar salarios y además que se reduzcan la compra de bienes y servicios. De esta forma, en el 2025, las instituciones públicas solo podrían gastar en la compra de bienes y servicios el 67% de lo que ejecutaron durante el 2020. Con esta medida, Hacienda espera reducir el gasto público del 16 al 13% del Producto Interno Bruto en 5 años. Mediante este decreto se le ordena a todos los ministerios de gobierno para que procedan a reducir el gasto en algunas partidas específicas, por ejemplo, remuneraciones eventuales, adquisición de bienes y servicios, suplencias y otras. Con esto se busca que de forma paulatina
el gasto público pueda decrecer desde un 16,45 del PIB hasta un 13 del PIB. Además, el Ejecutivo presentó en la corriente legislativa un proyecto de ley que prohibiría por los próximos años el uso de plazas vacantes en el sector público y congelaría el aumento de pensiones con cargo al presupuesto nacional superiores al salario base de un oficinista 1 del Poder Judicial, es decir, superiores a los 450.200 colones. Los diputados de oposición consideran que en este caso se debe analizar si las medidas tendrían una reducción permanente en el gasto. Me parece que sí, en el entendido de que no implique más gasto, ¿verdad? A veces las medidas que por simples que se vean o se plantean de una forma tan simple que al final terminan representando más horas extras o, digamos, turnos adicionales que salen muy caros. De manera que hay que revisar las normas, son proyectos muy recientes, pero lo cierto es que se necesitan medidas que vayan a tener una reducción permanente del gasto y esa es una opción. Vamos a ver si efectivamente logran ese objetivo. Entendiendo de que fue el propio gobierno quien solicitó que nosotros flexibilizáramos la norma en el presupuesto anterior para poder contratar personal a base de que tenían algunas urgencias. Yo celebro que hoy hayan cambiado de opinión y también que puedan dirigir también algunas medidas a instituciones descentralizadas. Por ejemplo, Recope, quien anunció el aumento en consultorías este año por 9.000 millones de colones. Me parece que eso va en la dirección contraria y es necesario, desde luego, hacer apuntes en los gastos que hacen otras instituciones para poder generar ahorros, para poder atender la deuda y no cargarlo a base de impuestos. El proyecto establece una serie de excepciones, entre las que se destacan el 100% de las plazas policiales de los cuerpos de seguridad pública, la Comisión Nacional de Emergencias, el 5% de plazas destinadas a personas con discapacidad, el 20% de las plazas del Ministerio de Educación Pública, el 50% de las plazas del Ministerio de Salud y el 40% de las plazas de guardaparques. El uso de la mascarilla disminuyó un 25% en el mes de diciembre. Esto a pesar de que la tasa de reproducción del virus COVID-19 continúa en aumento. Así lo explicó a Costa Rica Noticias Roberto Salvatierra, médico investigador de la Universidad Hispanoamericana. Un incremento del índice de reproducción de COVID-19 fue lo que se produjo entre la última semana de diciembre y la primera de enero. Esto debido a que era de 0.92 para la semana antepasada y pasó ahora a 1.06, es decir, subió un 14% más, en donde todas las provincias incrementaron, excepto Punta Arenas. La tasa básica de reproducción es un valor sumamente importante para efectos epidemiológicos porque nos dice cuando una persona está enferma qué capacidad tiene de infectar otras personas. En este caso nosotros hemos podido observar lo siguiente, siendo que hemos mantenido tasas básicas de reproducción debajo de 0 y ese es el número más importante, tenerlo debajo de 0. En este caso volvimos a pasar la tasa básica de reproducción por encima de 0. En un valor de 1.07. Eso indica que todavía estamos teniendo valores de contagio muy altos, pero eso sí, es sumamente importante ver esto. Eso es la tasa básica de reproducción a nivel nacional. Este grupo de especialistas de la Universidad Hispanoamericana señala que debido al alto nivel de positividad de pruebas PCR, da la impresión de que se están diagnosticando mediante pruebas los casos clínicos más aparentes y graves, desechando los más benignos, lo cual se vería reflejado en el aumento de los pacientes que requieren hospitalización por COVID-19. Según la Organización Mundial de la Salud, nosotros tenemos que tener un índice de positividad que tiene que estar por debajo de 10. ¿Eso qué significa? Que la cantidad de personas infectadas que se sacan basadas del número de PCRs tienen que tener un número, bastante bajo. O sea, que por cada 10 pruebas deberíamos de tener una sola prueba, una sola persona positiva. En este caso, nosotros hemos llegado a 100 pruebas, tener 50 personas infectadas. De esas 50 personas infectadas, nosotros sabemos que hay muchos que se están escapando a la PCR, lo cual nosotros sabemos que desde junio del año pasado, en realidad fue la última vez que Costa Rica mantuvo las pruebas de PCR adecuadas. Por otro lado, Salvatierra advirtió que en diciembre el uso de mascarilla disminuyó un 25%. Basado en los estudios que tenemos de la Universidad de Maryland, que son encuestas que se hacen
por medio de Facebook y la Universidad de Maryland, que dan un muestreo aproximado de la utilización de mascarillas, vemos que la utilización de mascarillas más baja que tenemos es durante diciembre de este año, siendo que en octubre estuvo la más alta, aproximándose un 90%. En este momento estamos por debajo del 70%. De hecho, sabemos por una información de la Comisión Nacional de Emergencias en nuestro país que sí, la utilización de mascarillas ha caído un 25%. Si esto se sigue dando, dada la ominosidad de los casos y más con las variantes que pronto van a llegar de otros países, probablemente la infectabilidad va a subir bastante. En cuanto a la movilidad de las personas, los investigadores señalan que tuvo importantes picos de aumento antes del 24 de diciembre y posterior a esta fecha hubo un descenso en la curva. La Caja Costarricense de Seguro Social confirmó que la movilización y entrega dentro de la cadena de frío de las 17.705 vacunas en 10 hospitales y 18 áreas de salud de zonas fuera de la GAM fue exitosa. Según el plan, la llegada de las vacunas al país determinará el ritmo de avance y, por consiguiente, la vacunación diaria. Además, la llegada de los congeladores ultrafríos que la Comisión Nacional de Prevención y Riesgos, CNE, va a adquirir, dará la posibilidad de mover mayores cantidades de vacunas, sobre todo cuando entren las otras dos fuentes de vacunas, las de AstraZeneca y las que ingresen por el sistema COVAX, que son las compradas en conjunto con los otros países de la región. Por ejemplo, el doctor Omar Miranda Alvarado, jefe del Servicio de Emergencias del Hospital de San Carlos, fue el primer trabajador de ese establecimiento de salud en recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. El lunes 11 de enero a las 2 de la tarde inició el proceso de vacunación contra la COVID-19 en la Red Integrada de Prestación de Servicios Región Huetar Norte, a donde se enviaron inicialmente 550 dosis. Vamos a iniciar el proceso de vacunación en establecimientos de la región Chorotega, de la región Huetar Norte, de la región Atlántica y de la región Pacífico Central. Con estos ya son 55 establecimientos de salud que a partir de hoy y de manera continua, semana a semana, van a estar recibiendo vacunas para poder ir avanzando en sus grupos priorizados de acuerdo a lo establecido por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Arrancamos con los funcionarios que están en la primera línea de acción y tenemos un alcance de 250 funcionarios por semana por las próximas 3 semanas. Esto se nos une junto con el Hospital Los Chiles, el área de salud de Ciudad Quesada, los cuales también van a abarcar la vacunación del hogar de ancianos. Para nosotros es un placer iniciar este proceso de vacunación en la región Huetar Norte, que involucra los cantones de San Carlos y Los Chiles. El Ministerio de Educación Pública dice que desconoce cuáles centros educativos no podrán ser utilizados este 2021 por no poder cumplir con los protocolos. A la fecha se reportaron 36 sin agua y 72 instituciones con cierre sanitario. El último y más reciente protocolo de regreso a clases presenciales desarrollado por el Ministerio de Educación Pública afirma no podrían operar de forma presencial durante el nuevo periodo lectivo los centros educativos que no dispongan de agua y los que tienen orden sanitaria de cierre. En total son 108 inmuebles entre escuelas y colegios que no se podrían utilizar. Se trata de 36 sin agua y 72 con orden sanitaria roja. La ministra de Educación, Giselle Cruz, afirmó el dato exacto de los centros educativos que entrarán a funcionar el próximo 8 de febrero aún no lo manejan, debido a que algunos de los centros educativos con cierre técnico van a alquilar nuevos espacios. Nosotros hemos hecho un análisis con toda la información que nos entregaron los mismos directores. Tenemos 36 centros educativos que tienen algún problema de suministro de agua. Lo estamos resolviendo para que puedan ingresar. La idea es que ingresen todos los centros educativos que se pueda. Hay otros centros educativos que hemos analizado, por ejemplo, con orden sanitaria roja. Esos centros educativos, algunos ya tienen alquiler en otros espacios físicos, pero también valorando estos centros educativos con la posibilidad que tienen de conectividad para que puedan hacer la educación, seguir en la educación a distancia. Pero no hay una lista exhaustiva de que diga tal colegio no puede ingresar. ¿Por qué? Porque va a depender de las condiciones de ese centro educativo y estamos todavía en ese proceso de mejora de estos centros educativos que tendrían alguna imposibilidad de regresar.
Actualmente el MEP analiza la posibilidad de que los centros que del todo no podrían abrir sus puertas en febrero inicien el periodo lectivo en modalidad virtual, tal como funcionaron durante buena parte del 2020. Según el protocolo del MEP, la cantidad de estudiantes en modalidad presencial dependerá de las posibilidades de la infraestructura para mantener el distanciamiento de 1,8 metros entre cada estudiante. El MEP tiene cerca de 4.500 centros educativos en todo el territorio nacional. El Ministerio de Educación Pública de forma constante ha mencionado a los estudios internacionales como el respaldo para hacer el llamado a clases presenciales. Pero, ¿qué dicen los estudios internacionales? Lo vemos en la siguiente nota. ¿Cuál es el nivel de contagio de un niño? ¿Es seguro enviarlos a clases? ¿Cuáles son los riesgos? Estas son solo algunas de las preguntas que muchos padres de familia podrían estarse planteando ante el cercano inicio de las lecciones presenciales en Costa Rica. El Ministerio de Educación de forma constante ha mencionado a los estudios internacionales como el respaldo para hacer el llamado a las clases presenciales. ¿Pero qué dicen estos estudios? Consultamos a la unidad de prensa del MEP sobre las investigaciones en las que se respaldó el ministerio para su decisión, pero no dieron respuesta al cierre de esta edición. El más reciente estudio realizado por la Universidad Técnica de Múnich afirma que los niños tienen hasta 6 veces más posibilidades de ser transmisores del virus del COVID-19 de lo que se pensaba anteriormente, lo que podría poner en riesgo a los familiares y cuidadores. La investigación, que incluyó a más de 12.000 menores en Alemania, enfatiza en el nivel de contagio en los niños pudo haber sido subestimado, ya que a estos no se les realizan tantas pruebas, ya que sus síntomas son casi imperceptibles. De hecho, otra investigación realizada en España sugiere que el 99% de los menores no presentan síntomas de padecer la enfermedad, pero sí continúan siendo portadores del virus. Por su parte, el Centro para el Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos encontró que los niños y los adultos tenían una probabilidad similar de transmitir el virus a sus contactos más cercanos, aunque estos no presentaran síntomas. Conclusiones como las anteriores llevaron a medios españoles como el ABC y El País a afirmar que las escuelas fueron el motor en la segunda ola de contagio en Europa y otras partes del mundo. El pasado mes de septiembre salieron a flote varios estudios que contradicen a los anteriores y descartan que los niños sean grandes transmisores del COVID-19, ni entre ellos ni entre los adultos. El de mayor peso fue el realizado en Barcelona, en los campos de verano a 1.900 niños y el monitoreo a 22 escuelas, el cual reveló que la tasa de reproducción del virus entre los alumnos fue del 0.3%. Es decir, 6 veces inferior a la tasa registrada en la población en general. Otra de las conclusiones del análisis en Barcelona es la efectividad de distribuir a los escolares en grupos burbuja. Precisamente esta estrategia ya ha sido anunciada por el Ministerio de Educación Pública en el ingreso escalonado y los recesos segmentados. Esta medida de crear pequeñas burbujas ayudó a la trazabilidad de los contagios y a la realización de cuarentenas preventivas en caso de contagio, cita el estudio publicado por el ABC. En lo que sí coinciden con el estudio de la Universidad de Múnich en Alemania es que la mayoría de los menores se muestra asintomático, lo que podría poner en riesgo a las familias, ya que los adultos en las casas sí podrían presentar complicaciones por el COVID. El uso del alcohol en gel, la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento siguen siendo claves para el control de la enfermedad dentro y fuera de los centros educativos. El 70% de las aerolíneas que tenía Costa Rica antes de la pandemia están activas, según datos del Instituto Costarricense de Turismo. Esto significa que al menos 20 aerolíneas se encuentran activas. El 70% de las aerolíneas que estaban antes de la pandemia son las que se encuentran activas en este momento. Es decir, esto representa 20 de ellas. La disminución en la actividad de las aerolíneas se debe a las medidas que fueron implementadas durante la pandemia. Actualmente tenemos 20 aerolíneas operando en ambos aeropuertos, tanto en Iberia como San José. Esto representa más del 70% si comparamos con inicio del 2020, lo cual nos llena de mucha alegría ver la respuesta rápida que hemos tenido nuestros socios estratégicos, las aerolíneas, para
para iniciar y reactivar el turismo en Costa Rica. Parte de esta respuesta positiva ha sido la implementación de nuevas rutas que antes no necesariamente operábamos directamente, como Denver, como San Francisco y como Chicago. Entre las aerolíneas que se mantienen activas durante este periodo destacan Iberia, Lufthansa, United Airlines, American Airlines, Copa, Spirit, Aeroméxico, Air France, Air Canada, Avianca, JetBlue, Delta, Alaska, Volaris, KLM, ML Airlines, WestJet, Tweet Airways y el Delwis. Además, la pandemia tuvo un impacto drástico en las llegadas internacionales por la vía aérea en Costa Rica. Durante el 2019 y 2020, Costa Rica tuvo una disminución de más de 1.300.000 llegadas por la vía aérea debido al cierre de fronteras. Por ejemplo, entre enero y noviembre del 2020 se registraron 718.000 llegadas por vía aérea, mientras que durante este mismo periodo, pero en el 2019, se registraron poco más de 2 millones. La mayor cantidad de llegadas provinieron de América del Norte, Estados Unidos, Canadá, México. De segundo se ubica el mercado europeo con vuelos provenientes de Francia, Alemania y Reino Unido. De tercero se ubica América del Sur, con llegadas de Colombia, Argentina y Brasil. Basado en estos números, el Instituto Costarricense estima que Costa Rica ha tenido pérdidas. El descenso en la demanda de turistas a nivel mundial es un efecto que sucedió en todos los países. Para Costa Rica también ha sido un reto muy grande recuperar esta demanda. Para el 2020, la demanda de turistas o el ingreso de turistas representó aproximadamente un 35-40% de lo que recibíamos el año anterior. Sin embargo, no son solo noticias malas, realmente es una respuesta muy positiva a toda la inversión y a todos los esfuerzos de comunicación que hemos mantenido durante todo el 2020 en los mercados principales, Norteamérica y Europa. Aunque desde el año anterior la recuperación ha sido paulatina y la disponibilidad de asientos comerciales para Costa Rica ha ido en crecimiento. Para diciembre la cantidad de asientos disponibles fue de 155.000, en enero de 199.000, para febrero será 250.000 y para marzo 350.000. Por otro lado, el contexto de la pandemia también ha provocado inestabilidad en el valor de los tiquetes hacia Costa Rica. Antes de la pandemia, dicho valor oscilaba entre los $800 y $1,000. Durante la pandemia, este valor ronda entre los $200 y $400, según datos del ICT. El domingo anterior, el gobierno informó que la aerolínea United Airlines inauguró nuevos trayectos al Aeropuerto Internacional de Liberia, con rutas procedentes de San Francisco y Los Ángeles. Vamos a nuestra primera pausa comercial, quédese y enseguida volvemos con más de esta edición de 24 horas de Costa Rica Noticias. Presidente Donald Trump consideró este martes que el procedimiento de juicio político en su contra es absolutamente ridículo. En Bolivia existen 36 pueblos indígenas reconocidos y con la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Minorías Étnicas y una nueva constitución. Bolivia adoptó en el año 2009 la denominación de Estado plurinacional. Sin embargo, en este país, como en la mayoría de los países latinoamericanos, muchos de los pueblos indígenas siguen relegados a la pobreza. Fuerza Latina a las 2 de la tarde, solo en 13. Costa Rica Televisión. Los martes y viernes a las 12:45 de la tarde, no se pierda la conferencia oficial sobre la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Todo aquí en 13. Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con nosotros. Con el fin de evitar el robo de combustible, Recope reubicará 10 kilómetros de poliducto en la zona de Siquirres. Debido a que en los últimos años se han registrado un aumento en el robo de los combustibles, pasando de 3 eventos anuales en el 2016 a 279 en el 2019, la refinadora costarricense de petróleo Recope informó que la Contraloría General de la República les autorizó iniciar el proceso para reubicar 10 kilómetros de tubería del poliducto. El experto de esta entidad aseguró que la institución aprovechará el derecho de vía de la Ruta Nacional número 10 en Siquirres de Limón, es decir,
desde la comunidad del Coco hasta el sitio denominado Milla 52 en Moravia. Era una contratación concursada por un monto aproximado de 5.9 millones de dólares que incluye el traslado, el tendido, soldadura, excavación, bajado, relleno con concreto, reconstrucción de obras afectadas por los trabajos en aproximadamente 10 kilómetros, ya que el objetivo es que toda la tubería se encuentre enterrada al margen de la carretera. Se proyecta iniciar los trabajos en el mes de junio y concluirán en un plazo de 1 año. De esa forma se minimiza el riesgo de otra toma ilegal y no se repita la afectación por contaminación de hidrocarburos en los sistemas de suministro de agua potable en la comunidad de Siquirres. Morales recordó que el robo de combustible produce un impacto negativo en el ambiente y la población, afecta a los inventarios y la infraestructura de la entidad. Además, provoca gastos en mantenimiento y atención de emergencias, así como riesgos por posibles combustibles, la contaminación del agua, según manifestó el experto. También manifestó que al estar la tubería ubicada a lo largo de un tramo de carretera de fácil acceso, tiene como beneficio dar mantenimiento e ingresar inmediatamente en caso de emergencia para el confinamiento de derrames y cambios de tramos de la tubería afectada. Los congeladores que compró la Comisión Nacional de Emergencias para almacenar las vacunas contra la COVID-19 a baja temperatura iniciarán el viaje hacia nuestro país en los próximos días. Se espera tenerlos ya instalados en Costa Rica en el mes de febrero. La inversión para la compra de estos congeladores asciende los 223.000 millones de dólares. Los 14 congeladores que adquirió la Comisión Nacional de Emergencias comenzarán el viaje a Costa Rica en los próximos días por vía marítima. Estos congeladores fueron comprados con el objetivo de mantener las vacunas contra la COVID-19 bajo la temperatura requerida, pues las vacunas de Pfizer y BioNTech deben de mantenerse a una temperatura de menos 70 grados Celsius. Hemos mencionado en algunos momentos que para el mes de febrero nosotros esperaríamos tener los congeladores ya disponibles, ya entregados. Aproximadamente para el mes de marzo creo que estaríamos con el cuarto frío, que es parte del proceso que ya está adjudicado en SICOP, y las órdenes de compra giradas. Y esto nos permitiría ya entender si se tiene en ese momento pues notificación de la autorización de la vacuna de AstraZeneca y se tiene alguna perspectiva con el mecanismo COVAX, que es el que estimamos va un poco más lento, podría avanzarse mucho en los programas, ¿verdad? Ya teniendo toda la capacidad logística instalada. Recordemos que en este momento, gracias a un convenio con el Instituto Tecnológico, la Universidad de Costa Rica, pues estamos puenteando, por llamar de alguna forma, con ese préstamo para poder avanzar en esta primera etapa. Hasta el momento, las dosis que han entrado al país permanecen en congeladores prestados por la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico. Según la Comisión Nacional de Emergencias, la inversión de estos congeladores asciende a los 223.000 millones de dólares. Todos los recursos se canalizan por el Fondo Nacional de Emergencias. En este sentido, el gobierno anunció esta semana que en el primer presupuesto extraordinario para este 2021 se incluyó una previsión para comprar vacunas contra COVID-19 y proteger a 640.800 personas más que sean mayores de 18 años. Según el último reporte, el país registró 1.035 casos nuevos de COVID-19 el sábado 9 de enero, 756 el domingo 10 de enero, 656 el lunes 11 de enero y 1.032 casos el martes 12 de enero, para un total de 181.093 casos confirmados. Una parte de la población, tanto femenina como masculina, mostró molestia y desacuerdo con la decisión de la Liga Deportiva Alajuelense de contratar a un delantero de fútbol de origen cubano acusado el año anterior de una violación de una menor de edad. Expertas en el tema aseguran que está por encima un negocio sobre los derechos de la mujer, como tener espacios seguros y libres de violencia. La Liga Deportiva Alajuelense, actual campeón del fútbol masculino en el país, anunció este lunes 11 de enero la contratación del delantero Marcel Hernández, de origen cubano, acusado el año anterior de violación en perjuicio de una menor de 16 años. La decisión generó molestia y desacuerdo por parte de una población, principalmente femenina e incluso masculina, que lo expresó así en las redes sociales. Expertas y aficionadas señalaron que se da un mensaje por parte de la institución deportiva que el negocio está por encima del criterio de las mujeres y sus derechos, como el tener espacios seguros y libres de violencia. Entonces es muy duro para la mujer como
ver cómo un equipo tan grande de repente sale a poner el fútbol por encima del respeto hacia la mujer. En el momento en que un equipo grande no toma como una valoración trascendental el tema de garantizar espacios seguros para las mujeres, inclusive para las mujeres que trabajan o que juegan dentro de ese mismo equipo, sino otros, digamos, en ese momento es que se está dando como un mensaje de impunidad y de que la violencia contra la mujer no es un tema serio ni prioritario de atender. Entonces, la gran molestia que tenemos muchas mujeres en el país sobre este tema en específico es el mensaje que se está dando, las valoraciones que se hacen, en donde se nos deja a nosotros como en una segunda opción, ¿no? El hecho además de que a esta persona se le haga tan buena propaganda como futbolista, como uno de los futbolistas más destacados, nos hace ver que estos clubes, estas empresas deportistas no tienen absolutamente ninguna preocupación por el sentir de una parte de la población, que lo que les interesa es su negocio, que les interesa ganar, pero que no les interesa dignificar el fútbol, ni que el deporte se convierta en una forma de llevar mensajes positivos a la población. El jugador no fue llevado a juicio luego de que en diciembre anterior un juzgado de Cartago dictara un sobreseimiento nuevamente del caso por falta de pruebas. El Instituto Nacional de las Mujeres, INAMO, apeló la resolución, de lo cual se espera una respuesta este mes de enero. El año anterior, el abogado del futbolista Raimundo Pérez Castillo había señalado que su cliente no era responsable de violación y que todo apuntaba a una relación romántica y voluntaria, aunque impropia. Así lo señaló al periódico La Nación. En el 2017, Costa Rica aprobó la Ley de Relaciones Impropias, que sanciona con penas de prisión de 2 a 3 años aquellas relaciones con personas menores de edad, cuando la víctima sea mayor de 15 y menor de 18 años, y el autor sea 7 o de más años. El directivo de la Liga Deportiva Alajuelense, José Cabezas, dijo a Costa Rica Noticias que apelaron primero al derecho de trabajo y al principio de inocencia para la contratación del jugador y no de intereses del club. Según el directivo, dicho órgano colegiado es el que toma las decisiones de la institución. Así como nosotros respetamos el derecho de la mujer 100% y en forma absoluta, y somos garantes y defensores de los derechos de las mujeres, también somos garantes y defensores de los derechos de los ciudadanos. Y ningún ciudadano, sea nacional o sea extranjero, puede ser condenado si no hay una sentencia judicial que lo afirme, ¿no? Entonces, nosotros mientras eso no exista, no podemos tomar decisiones que sea una condena mediática o una condena social. La acusación contra Marcel Hernández fue hecha por la Unidad de Género de la Fiscalía Adjunta de Cartago, que le atribuyó al futbolista 4 presuntos delitos de violación, en perjuicio de una menor de edad, hechos que se habrían presentado en agosto del 2018. Iniciamos el repaso por las informaciones deportivas. El torneo de clausura 2021 sufrió su primera suspensión y no tuvo que ver con el COVID-19, sino más bien fue por la falta de licencia para competir. Y debido a esto, el cuadro de Limón FC perderá sus primeros puntos en la mesa. Mediante un corto comunicado de prensa enviado en horas de la tarde de este lunes, la Federación de Fútbol informó que el Comité de Licencias aplicó la normativa de su reglamento, aduciendo que por no estar los limonenses al día con el pago de la caja, su licencia sería suspendida hasta no cumplir con los requerimientos. Ante esto, la UNAFUT también emitió su criterio con otro comunicado de prensa que rezaba lo siguiente. En acatamiento a la resolución del Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol, comunicada la tarde de este martes a UNAFUT, el Comité de Competición acordó suspender el partido de la jornada inaugural entre Guadalupe FC versus Limón FC. Dicho juego estaba pactado para el martes 12 de enero a las 8 de la noche en el Estadio Collella Fonseca, como parte de la jornada 1 del Clausura 2021 en la Liga Promérica. Suspender el encuentro entre Guadalupe FC versus Limón FC, que estaba programado para el día de hoy, 12 de enero de 2021 a las 20 horas en el Estadio Collella Fonseca. Esto ante la suspensión de la licencia de Limón Fútbol Club, Sociedad Anónima Deportiva, cita el acuerdo del Comité de Competición de UNAFUT. En la próxima sesión ordinaria del Comité de Competición se establecerá la adjudicación de puntos del partido Guadalupe FC versus Limón FC, como dicta la normativa vigente. De este modo, y con ello, el primer juego del torneo que debía jugarse este martes no se disputó, y los caribeños perderán el juego en la mesa. Al cierre de edición, Limón no había emitido ningún comunicado al respecto.
Alajuelense hizo caja gracias a la venta de jugadores y al ahorro que generó la salida de varios futbolistas, lo que le permitió llevar a sus filas a dos de los goleadores más cotizados del país. La venta de Ariel Lassiter y el préstamo de Jonathan Moya ingresaron dinero suficiente a las arcas manudas para realizar los dos principales fichajes del campeonato nacional. El gerente deportivo Agustín Lleida dio dos golpes rotundos a sus rivales al hacerse con los servicios de los goleadores de Saprissa y Cartaginés. Johan Venegas se vistió de rojinegro a finales de diciembre luego de rechazar una oferta de renovación de los morados, mientras que el cubano Marcel Hernández se unió al conjunto erizo este lunes. El fichaje más llamativo es el del isleño, ya que los brumosos se mantuvieron firmes en que lo dejarían irse solo si un club pagaba la cláusula de rescisión, la cual ascendía a los $150,000. El gerente deportivo Manudo explicó que estos fichajes se dan gracias a la venta de jugadores, que le permitió a la liga ingresar cerca de $600,000 y al dinero ahorrado en salarios de futbolistas que ya no forman parte del equipo. Quienes más dinero dejaron en las cuentas rojinegras fueron Ariel Lassiter y Jonathan Moya. El primero fue traspasado al Houston Dynamo de Estados Unidos a finales de noviembre, en una transacción que rondaría los $400,000. Por su parte, Moya se fue cedido a la Nihon FC de Corea del Sur, dejando una ganancia cercana a los $200,000. Además, en los últimos meses Alajuelense ingresó cerca de $60,000 por el préstamo de Marc Ureña al Gwangju FC de Corea del Sur y por la venta de Adonis Pineda y Elian Morales al Sporting FC. Es muy fácil, como comenté el otro día, es agarrar un Excel, sumar, restar y no hay mucha ciencia más. Salieron muchos jugadores, salió Marco Meneses, salió Rasís, salió Machado, salió Zabala, salió Dylan, salió Saborío, salió Moria. Ingresamos dinero por Lassiter, ingresamos dinero por Ureña, ingresamos dinero por Moya, ingresamos dinero por Elian Morales, que se fue a Sporting, ingresamos dinero por Adonis Pineda. Y después de todo eso, pues ha habido 3 llegadas. Llega Reola, llega Venegas y llega Marcel. Entonces, habiendo 7 salidas y habiendo 3 llegadas, porque las otras 2 llegadas son del alto rendimiento, es muy fácil que al final el balance de sumar y restar salga equilibrado. Lleida asumió la gerencia deportiva de Alajuelense en abril de 2019. En menos de 2 años ha cambiado mucho la planilla rojinegra, en la que además se ha dado la salida de varios jugadores con salarios pesados para la organización, como los de Jonathan McDonald, Patrick Pemberton, Allen Guevara, Kenner Gutiérrez y los hondureños Roger Rojas, Luis Garrido y Henry Figueroa. Este ahorro en salarios más las transferencias de jugadores le han permitido a la liga reforzar el equipo de cara a la búsqueda del bicampeonato. Los experimentados del Saprissa alzan la voz, dicen que los morados hablarán en la cancha, que el plantel que tiene es competitivo y que están en total capacidad para pelear el título. La opinión general que afirma que el Saprissa no tiene el plantel necesario para pelear por el título no es compartida por los experimentados jugadores del equipo. Ni Cristian Bolaños como recién llegado, ni Marvin Angulo consideran justo lo que se dice del plantel de Tibás, ante las pocas contrataciones en comparación con sus históricos rivales que sí remonzaron sus planillas con nombres curtidos en el balompié tico. Ya hay una base bastante importante donde sabemos que es muy importante para el equipo. Los muchachos que se vienen uniendo al grupo tienen que sentirse parte del grupo. Vienen cosas importantes para nosotros y igual para ellos, así que tengan que venir a aportar, eso es lo más importante. Sabemos que por algo están aquí y nosotros como experimentados tenemos que darles apoyo y hacerlos sentir como de la casa. Nosotros, como lo dije, tenemos mucha calidad en el plantel. Estos días que he estado con ellos los veo con muchísimas ganas, los veo mentalizados a pelear el título desde el primer partido, que nos vamos a jugar una final. Lo que se diga afuera, eso no lo manejamos. Y Saprissa siempre ha tenido esa presión. A veces sucede, nos ponen de favoritos, a veces somos los más malos, pero eso es lo que sucede cuando tenemos un torneo como estos. Cada 6 meses puede ser el equipo campeón, el mejor, y a los otros 6 meses sos el más malo, son los peores. En el ambiente, la expectativa por lo que los morados hagan en el torneo es grande, no solo por sus pocos fichajes, que en realidad son regresos al club, sino también por la cantidad de canteranos a quienes ya se les colocó una responsabilidad encima, y los movimientos que hicieron brumosos, manudos y florenses que reforzaron sus equipos.
En las informaciones internacionales, el presidente Donald Trump consideró que el procedimiento de juicio político en su contra es absolutamente ridículo y afirmó que despertó una inmensa ira en todo Estados Unidos antes de volar a Texas para su primera salida desde la toma del Capitolio. Donald Trump considera absurdo el nuevo juicio político en su contra. El presidente de Estados Unidos arremetió el martes contra sus opositores en el Congreso, que promueven un nuevo proceso de destitución por el asalto al Capitolio. Sobre el juicio político, es realmente una continuación de la mayor cacería de brujas en la historia de la política. Es ridículo, es absolutamente ridículo. Este juicio político está causando una tremenda ira y es realmente terrible lo que están haciendo. Trump aseguró que su discurso, en el que arengó a sus seguidores a marchar hasta la sede del Congreso, fue totalmente apropiado al responder a la suspensión de sus cuentas de redes sociales que lo acusaron de incitar a la violencia. Creo que las grandes compañías de tecnología están haciendo algo horrible para nuestro país. Creo que será un error catastrófico para ellos. Están dividiendo y mostrando algo que he predicho por mucho tiempo. Lo he estado prediciendo por mucho tiempo y la gente no actúa al respecto. Trump viajó el martes a Texas para marcar la finalización de más de 640 kilómetros de muro fronterizo con México, algo que considera una promesa cumplida, aunque la edificación está lejos de estar terminada y México nunca pagó por su construcción. El mandatario podría convertirse en el primer presidente de Estados Unidos en enfrentar 2 veces un juicio político, pues la oposición demócrata en el Congreso planea acusarlo el miércoles con el posible apoyo de algunos republicanos. Vamos a una pausa comercial, ya casi volvemos. La pobreza y la exclusión social llevan décadas alimentando a algunos de los más crueles grupos criminales. A esos muchachos que andan buscando sentirse parte de algo, las maras les brindan una oportunidad que habrán de pagar con sufrimiento y sangre. Los tatuajes con los que expresan su pertenencia simbolizan el vínculo indestructible que les une a las maras. RT reporta, 10:30 de la noche, por 13, Costa Rica Televisión. Un niño que soñaba con las estrellas. Y un hombre que con su inteligencia lo logró. Franklin Chang, la biografía. Yo no estoy aquí por mí mismo, estoy aquí porque mucha gente me echó el hombro, me puso la mano, me ayudó, me abrió las brechas. Ahora me toca a mí. De lunes 11 al viernes 15 de enero a las 6 de la tarde y el lunes 18 a la misma hora, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Te invita UNED. Muy buenos días, bienvenidos a la primera edición de Costa Rica Noticias. Eiser Chacón Cordero les saluda. De inmediato los invito a ver nuestros titulares. Eliminar las plazas vacantes, reducir la adquisición de bienes y servicios, así como limitar las transferencias corrientes, son parte de las medidas que impulsa el gobierno para reducir el gasto público. El 70% de las aerolíneas que tenía Costa Rica antes de la pandemia están activas, según datos del Instituto Costarricense de Turismo. Congeladores que adquirió la Comisión Nacional de Emergencias para almacenar las vacunas contra la COVID-19 a baja temperatura iniciarán el viaje hacia Costa Rica en los próximos días. El presidente Donald Trump consideró este martes que el procedimiento de juicio político en su contra es absolutamente ridículo.
En el detalle de las informaciones, los diputados pedirán cuentas a la ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte, por los cuestionamientos y presuntas irregularidades con el bono proteger. Diputados de oposición solicitaron a la Comisión de Ingreso y Gasto Público investigar todo lo relativo a la entrega, gestión y manejo de información para el otorgamiento de los bonos proteger. Esto luego de que la Contraloría General de la República detectó aparentes irregularidades con estos subsidios, tales como pagos a medias y sobregiros. Ante esto, solicitaron en la misma moción que se llame a rendir cuentas a la ministra de Presidencia, exministra de Trabajo, Yanina Dinarte, al presidente del Instituto Mixto de Ayuda Social, Juan Luis Bermúdez, y a Marta Costa, Contralora General de la República. Estamos convocando por una moción en la Comisión de Ingreso y Gasto Público a Yanina Dinarte, al presidente de IMAS y también a la Contralora General de la República, que ha tenido los informes específicos que evidencian un muy mal uso de los recursos del bono proteger, que en teoría eran para el beneficio de las familias que están siendo vulnerables en la pandemia, y que el gobierno las usó como si fuera una pulpería. Consideramos sumamente importante en la comisión que la señora ministra venga a dar cuentas de cómo fue su gestión en el Ministerio de Trabajo y por qué razón pues se dieron tantas faltas de atino a la hora de otorgar los bonos proteger y por qué llegaron a manos de personas que no tenían el perfil para recibir los bonos, incluyendo hasta fallecidos. Por su parte, la ministra dijo estar anuente a brindar las explicaciones necesarias a los diputados. Según Dinarte, ella tiene pruebas para demostrar que los casos donde se identificaron filtraciones ya fueron investigados. Las personas que nosotros ya identificamos que tuvieron una filtración eventual han pasado a un proceso de investigación. Muchos casos se ha identificado que no había filtración, en los que sí se ha identificado que hay filtración, se han aperturado los procesos también para lo que corresponde. En algunos casos ya se ha hecho devolución de recursos, en otros casos están en proceso, y por supuesto parte de lo que estamos planteando a la Contraloría es que necesitamos toda la información de los casos que ellos han identificado como potenciales casos de filtración para que pasen a la investigación, se le dé el debido proceso a las personas involucradas y que con eso podamos determinar si pasamos a un proceso de recuperación. Entre los diputados que respaldaron esta solicitud está Shirley Díaz, Pablo Heriberto Abarca del Partido Unidad Social Cristiana, Gustavo Viales, Franji Nicolás, David Gurzón de Liberación Nacional, así como Jonathan Prendas y Carmen Chan de Nueva República, entre otros. Eliminar las plazas vacantes, reducir la adquisición de bienes y servicios, así como limitar las transferencias corrientes, son parte de las medidas que impulsa el gobierno para reducir el gasto público por los próximos 5 años. El gobierno emitió un decreto para que desde el 2021 y hasta el 2022 se limite el crecimiento de transferencias corrientes que se utilizan principalmente para pagar salarios y además que se reduzcan la compra de bienes y servicios. De esta forma, en el 2025, las instituciones públicas solo podrían gastar en la compra de bienes y servicios el 67% de lo que ejecutaron durante el 2020. Con esta medida, Hacienda espera reducir el gasto público del 16 al 13% del Producto Interno Bruto en 5 años. Mediante este decreto se le ordena a todos los ministerios de gobierno para que procedan a reducir el gasto en algunas partidas específicas, por ejemplo, remuneraciones eventuales, adquisición de bienes y servicios, suplencias y otras. Con esto se busca que de forma paulatina el gasto público pueda decrecer desde un 16,45% del PIB hasta un 13% del PIB. Además, el Ejecutivo presentó en la corriente legislativa un proyecto de ley que prohibiría por los próximos años el uso de plazas vacantes en el sector público y congelaría el aumento de pensiones con cargo al presupuesto nacional superiores al salario base de un oficinista 1 del Poder Judicial, es decir, superiores a los 450.200 colones. Los diputados de oposición consideran que en este caso se debe analizar si las medidas tendrían una reducción permanente en el gasto. Me parece que sí, en el entendido de que no implique más gasto, ¿verdad? A veces las medidas por simples que se vean o se plantean de una forma tan simple que al final terminan representando más horas extras o, digamos, turnos adicionales que salen muy caros. De manera que hay que revisar las normas, son proyectos muy recientes, pero lo cierto es que se necesitan medidas
que vayan a tener una reducción permanente del gasto. Y esa es una opción. Vamos a ver si efectivamente logran ese objetivo. Entendiendo de que fue el propio gobierno quien solicitó que nosotros flexibilizáramos la norma en el presupuesto anterior para poder contratar personal a base de que tenían algunas urgencias. Yo celebro que hoy hayan cambiado de opinión y también que puedan dirigir también algunas medidas a instituciones descentralizadas. Por ejemplo, Recope, quien anunció el aumento en consultorías este año por 9.000 millones de colones. Me parece que eso va en la dirección contraria y es necesario, desde luego, hacer apuntes en los gastos que hacen otras instituciones para poder generar ahorros, para poder atender la deuda y no cargarlo a base de impuestos. El proyecto establece una serie de excepciones, entre las que se destacan el 100% de las plazas policiales de los cuerpos de seguridad pública, la Comisión Nacional de Emergencias, el 5% de plazas destinadas a personas con discapacidad, el 20% de las plazas del Ministerio de Educación Pública, el 50% de las plazas del Ministerio de Salud y el 40% de las plazas de guardaparques. El uso de la mascarilla disminuyó un 25% en el mes de diciembre. Esto a pesar de que la tasa de reproducción del virus COVID-19 continúa en aumento. Así lo explicó a Costa Rica Noticias Roberto Salvatierra, médico investigador de la Universidad Hispanoamericana. Un incremento del índice de reproducción de COVID-19 fue lo que se produjo entre la última semana de diciembre y la primera de enero. Esto debido a que era de 0.92 para la semana antepasada y pasó ahora a 1.06, es decir, subió un 14% más, en donde todas las provincias incrementaron, excepto Punta Arenas. La tasa básica de reproducción es un valor sumamente importante para efectos epidemiológicos porque nos dice cuando una persona está enferma qué capacidad tiene de infectar otras personas. En este caso nosotros hemos podido observar lo siguiente, siendo que hemos mantenido tasas básicas de reproducción debajo de 0 y ese es el número más importante, tenerlo debajo de 0. En este caso volvimos a pasar la tasa básica de reproducción por encima de 0. En un valor de 1.07. Eso indica que todavía estamos teniendo valores de contagio muy altos, pero eso sí, es sumamente importante ver esto. Eso es la tasa básica de reproducción a nivel nacional. Este grupo de especialistas de la Universidad Hispanoamericana señala que debido al alto nivel de positividad de pruebas PCR, da la impresión de que se están diagnosticando mediante pruebas los casos clínicos más aparentes y graves, desechando los más benignos, lo cual se vería reflejado en el aumento de los pacientes que requieren hospitalización por COVID-19. Según la Organización Mundial de la Salud, nosotros tenemos que tener un índice de positividad que tiene que estar por debajo de 10. ¿Eso qué significa? Que la cantidad de personas infectadas que se sacan basadas del número de PCRs tienen que tener un número, bastante bajo. O sea, que por cada 10 pruebas deberíamos de tener una sola prueba, una sola persona positiva. En este caso, nosotros hemos llegado a 100 pruebas, tener 50 personas infectadas. De esas 50 personas infectadas, nosotros sabemos que hay muchos que se están escapando a la PCR, lo cual nosotros sabemos que desde junio del año pasado, en realidad fue la última vez que Costa Rica mantuvo las pruebas de PCR adecuadas. Por otro lado, Salvatierra advirtió que en diciembre el uso de mascarilla disminuyó un 25%. Basado en los estudios que tenemos de la Universidad de Maryland, que son encuestas que se hacen por medio de Facebook y la Universidad de Maryland, que dan un muestreo aproximado de la utilización de mascarillas, vemos que la utilización de mascarillas más baja que tenemos es durante diciembre de este año, siendo que en octubre estuvo la más alta, aproximándose un 90%. En este momento estamos por debajo del 70%, y de hecho sabemos por una información de la Comisión Nacional de Emergencias en nuestro país que sí, la utilización de mascarillas ha caído un 25%. Si esto se sigue dando, dada la ominosidad de los casos y más con las variantes que pronto van a llegar de otros países, probablemente la infectabilidad va a subir bastante. En cuanto a la movilidad de las personas, los investigadores señalan que tuvo importantes picos de aumento antes del 24 de diciembre y posterior a esta fecha hubo un descenso en la curva.
La Caja Costarricense de Seguro Social confirmó que la movilización y entrega dentro de la cadena de frío de las 17.705 vacunas en 10 hospitales y 18 áreas de salud de zonas fuera de la GAN fue exitosa. Según el plan, la llegada de las vacunas al país determinará el ritmo de avance y, por consiguiente, la vacunación diaria. Además, la llegada de los congeladores ultrafríos que la Comisión Nacional de Prevención y Riesgos, CNE, va a adquirir dará la posibilidad de mover mayores cantidades de vacunas, sobre todo cuando entren las otras dos fuentes de vacunas, las de AstraZeneca y las que ingresen por el sistema COVAX, que son las compradas en conjunto con los otros países de la región. Por ejemplo, el doctor Omar Miranda Alvarado, jefe del Servicio de Emergencias del Hospital de San Carlos, fue el primer trabajador de ese establecimiento de salud en recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. El lunes 11 de enero a las 2 de la tarde inició el proceso de vacunación contra la COVID-19 en la Red Integrada de Prestación de Servicios Región Huetar Norte, a donde se enviaron inicialmente 550 dosis. Vamos a iniciar el proceso de vacunación en establecimientos de la región Chorotega, de la región Huetar Norte, de la región Atlántica y de la región Pacífico Central. Con estos ya son 55 establecimientos de salud que a partir de hoy y de manera continua, semana a semana, van a estar recibiendo vacunas para poder ir avanzando en sus grupos priorizados de acuerdo a lo establecido por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Arrancamos con los funcionarios que están en la primera línea de acción y tenemos un alcance de 250 funcionarios por semana por las próximas 3 semanas. Esto se nos une junto con el Hospital Los Chiles, el área de salud de Ciudad Quesada, los cuales también van a abarcar la vacunación del hogar de ancianos. Para nosotros es un placer iniciar este proceso de vacunación en la región Huetar Norte, que involucra los cantones de San Carlos y Los Chiles. El Ministerio de Educación Pública dice que desconoce cuáles centros educativos no podrán ser utilizados este 2021 por no poder cumplir con los protocolos. A la fecha se reportaron 36 sin agua y 72 instituciones con cierre sanitario. El último y más reciente protocolo de regreso a clases presenciales desarrollado por el Ministerio de Educación Pública afirma no podrían operar de forma presencial durante el nuevo periodo lectivo los centros educativos que no dispongan de agua y los que tienen orden sanitaria de cierre. En total son 108 inmuebles entre escuelas y colegios que no se podrían utilizar. Se trata de 36 sin agua y 72 con orden sanitaria roja. La ministra de Educación, Giselle Cruz, afirmó el dato exacto de los centros educativos que entrarán a funcionar el próximo 8 de febrero aún no lo maneja, debido a que algunos de los centros educativos con cierre técnico van a alquilar nuevos espacios. Nosotros hemos hecho un análisis con toda la información que nos entregaron los mismos directores. Tenemos 36 centros educativos que tienen algún problema de suministro de agua. Lo estamos resolviendo para que puedan ingresar. La idea es que ingresen todos los centros educativos que se pueda. Hay otros centros educativos que hemos analizado, por ejemplo, con orden sanitaria roja. Esos centros educativos, algunos ya tienen alquiler en otros espacios físicos, pero también valorando estos centros educativos con la posibilidad que tienen de conectividad para que puedan hacer la educación, seguir en la educación a distancia. Pero no hay una lista exhaustiva de que diga tal colegio no puede ingresar. ¿Por qué? Porque va a depender de las condiciones de ese centro educativo y estamos todavía en ese proceso de mejora de estos centros educativos que tendrían alguna imposibilidad de regresar. Actualmente el MEP analiza la posibilidad de que los centros que del todo no podrían abrir sus puertas en febrero inicien el periodo lectivo en modalidad virtual, tal como funcionaron durante buena parte del 2020. Según el protocolo del MEP, la cantidad de estudiantes en modalidad presencial dependerá de las posibilidades de la infraestructura para mantener el distanciamiento de 1,8 metros entre cada estudiante. El MEP tiene cerca de 4.500 centros educativos en todo el territorio nacional. El Ministerio de Educación Pública de forma constante ha mencionado a los estudios internacionales como el respaldo para hacer el llamado a clases presenciales. Pero ¿qué dicen los estudios internacionales? Lo vemos en la siguiente nota.
¿Cuál es el nivel de contagio de un niño? ¿Es seguro enviarlos a clases? ¿Cuáles son los riesgos? Estas son solo algunas de las preguntas que muchos padres de familia podrían estarse planteando ante el cercano inicio de las lecciones presenciales en Costa Rica. El Ministerio de Educación de forma constante ha mencionado a los estudios internacionales como el respaldo para hacer el llamado a las clases presenciales. ¿Pero qué dicen estos estudios? Consultamos a la unidad de prensa del MEP sobre las investigaciones en las que se respaldó el ministerio para su decisión, pero no dieron respuesta al cierre de esta edición. El más reciente estudio realizado por la Universidad Técnica de Múnich afirma que los niños tienen hasta 6 veces más posibilidades de ser transmisores del virus del COVID-19 de lo que se pensaba anteriormente, lo que podría poner en riesgo a los familiares y cuidadores. La investigación, que incluyó a más de 12.000 menores en Alemania, enfatiza en el nivel de contagio en los niños pudo haber sido subestimado, ya que a estos no se les realizan tantas pruebas, ya que sus síntomas son casi imperceptibles. De hecho, otra investigación realizada en España sugiere que el 99% de los menores no presentan síntomas de padecer la enfermedad, pero sí continúan siendo portadores del virus. Por su parte, el Centro para el Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos encontró que los niños y los adultos tenían una probabilidad similar de transmitir el virus a sus contactos más cercanos, aunque estos no presentaran síntomas. Conclusiones como las anteriores llevaron a medios españoles como el ABC y El País a afirmar que las escuelas fueron el motor en la segunda ola de contagio en Europa y otras partes del mundo. El pasado mes de septiembre salieron a flote varios estudios que contradicen a los anteriores y descartan que los niños sean grandes transmisores del COVID-19, ni entre ellos ni entre los adultos. El de mayor peso fue el realizado en Barcelona, en los campos de verano a 1.900 niños y el monitoreo a 22 escuelas, el cual reveló que la tasa de reproducción del virus entre los alumnos fue del 0.3%. Es decir, 6 veces inferior a la tasa registrada en la población en general. Otra de las conclusiones del análisis en Barcelona es la efectividad de distribuir a los escolares en grupos burbuja. Precisamente esta estrategia ya ha sido anunciada por el Ministerio de Educación Pública en el ingreso escalonado y los recesos segmentados. Esta medida de crear pequeñas burbujas ayudó a la trazabilidad de los contagios y a la realización de cuarentenas preventivas en caso de contagio, cita el estudio publicado por el ABC. En lo que sí coinciden con el estudio de la Universidad de Múnich en Alemania es que la mayoría de los menores se muestra asintomático, lo que podría poner en riesgo a las familias, ya que los adultos en las casas sí podrían presentar complicaciones por el COVID. El uso del alcohol en gel, la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento siguen siendo claves para el control de la enfermedad dentro y fuera de los centros educativos. El 70% de las aerolíneas que tenía Costa Rica antes de la pandemia están activas, según datos del Instituto Costarricense de Turismo. Esto significa que al menos 20 aerolíneas se encuentran activas. El 70% de las aerolíneas que estaban antes de la pandemia son las que se encuentran activas en este momento, es decir, esto representa 20 de ellas. La disminución en la actividad de las aerolíneas se debe a las medidas que fueron implementadas durante la pandemia. Actualmente tenemos 20 aerolíneas operando en ambos aeropuertos, tanto en Iberia como San José. Esto representa más del 70% si comparamos con inicio del 2020, lo cual nos llena de mucha alegría ver la respuesta rápida que hemos tenido en nuestros socios estratégicos, las aerolíneas, para iniciar y reactivar el turismo en Costa Rica. Parte de esta respuesta positiva ha sido la implementación de nuevas rutas que antes no necesariamente operábamos directamente, como Denver, como San Francisco y como Chicago. Entre las aerolíneas que se mantienen activas durante este periodo destacan Iberia, Lufthansa, United Airlines, American Airlines, Copa, Spirit, Aeroméxico, Air France, Air Canada, Avianca, JetBlue,
Delta, Alaska, Volaris, KLM, ML Airlines, WestJet, Tweet Airways y el Delwis. Además, la pandemia tuvo un impacto drástico en las llegadas internacionales por la vía aérea en Costa Rica. Durante el 2019 y 2020, Costa Rica tuvo una disminución de más de 1.300.000 llegadas por la vía aérea debido al cierre de fronteras. Por ejemplo, entre enero y noviembre del 2020 se registraron 718.000 llegadas por vía aérea, mientras que durante este mismo periodo, pero en el 2019, se registraron poco más de 2 millones. La mayor cantidad de llegadas provinieron de América del Norte, Estados Unidos, Canadá, México. De segundo se ubica el mercado europeo con vuelos provenientes de Francia, Alemania y Reino Unido. De tercero se ubica América del Sur, con llegadas de Colombia, Argentina y Brasil. Basado en estos números, el Instituto Costarricense estima que Costa Rica ha tenido pérdidas. El descenso en la demanda de turistas a nivel mundial es un efecto que sucedió en todos los países. Para Costa Rica también ha sido un reto muy grande recuperar esta demanda. Para el 2020, la demanda de turistas o el ingreso de turistas representó aproximadamente un 35-40% de lo que recibíamos el año anterior. Sin embargo, no son solo noticias malas, realmente es una respuesta muy positiva a toda la inversión y a todos los esfuerzos de comunicación que hemos mantenido durante todo el 2020 en los mercados principales, Norteamérica y Europa. Aunque desde el año anterior la recuperación ha sido paulatina y la disponibilidad de asientos comerciales para Costa Rica ha ido en crecimiento. Para diciembre la cantidad de asientos disponibles fue de 155.000, en enero de 199.000, para febrero será 250.000 y para marzo 350.000. Por otro lado, el contexto de la pandemia también ha provocado inestabilidad en el valor de los tiquetes hacia Costa Rica. Antes de la pandemia, dicho valor oscilaba entre los $800 y $1,000. Durante la pandemia, este valor ronda entre los $200 y $400, según datos del ICT. El domingo anterior, el gobierno informó que la aerolínea United Airlines inauguró nuevos trayectos al Aeropuerto Internacional de Liberia, con rutas procedentes de San Francisco y Los Ángeles. Vamos a nuestra primera pausa comercial, quédese y enseguida volvemos con más de esta edición de 24 horas de Costa Rica Noticias. El presidente Donald Trump consideró este martes que el procedimiento de juicio político en su contra es absolutamente ridículo. La historia de dos mujeres colombianas de diferentes épocas, pero con varias similitudes en sus vidas. Profesoras, viudas, con hijos desaparecidos y desplazadas a causa de la violencia centenaria en nuestros territorios. Nosotros estamos hechos de historias, de historia. Yo con mi general siempre sueño, cuando estoy despierta o cuando estoy dormida. La Loca Margarita, una serie de parte de la historia de Colombia. Estreno el sábado 16 de enero a las 7:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Reportajes que nos informan sobre diferentes temas que afectan al mundo. Global 3000. Los martes a las 10 de la noche, por 13, Costa Rica Televisión. Este miércoles le esperamos en un nuevo Café Nacional con información variada para toda la familia. Día Mundial contra la Depresión, este 13 de enero. Es un tema que vamos a abordar porque hay muchas personas que padecen de este mal. No se pierda Café Nacional a partir de las 8 en punto de la mañana. Lo esperamos. Una voz que entona un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro. Gracias por continuar con nosotros. Con el fin de evitar el robo de combustible, Recope reubicará 10 kilómetros de poliducto en la zona de Siquirres. Debido a que en los últimos años se han registrado un aumento en el robo de los combustibles, pasando de 3 eventos anuales en el 2016 a 279 en el 2019, la refinadora costarricense de petróleo Recope informó que la Contraloría General de la República les autorizó iniciar el proceso para reubicar 10 kilómetros de tubería del poliducto. El experto de esta entidad aseguró que la institución aprovechará el derecho de vía de la Ruta Nacional número 10 en Siquirres de Limón, es decir, desde la comunidad del Coco hasta el sitio denominado Milla 52 en Moravia.
Era una contratación concursada por un monto aproximado de $5.9 millones que incluye el traslado, el tendido, soldadura, excavación, bajado, relleno con concreto, reconstrucción de obras afectadas por los trabajos en aproximadamente 10 kilómetros, ya que el objetivo es que toda la tubería se encuentre enterrada al margen de la carretera. Se proyecta iniciar los trabajos en el mes de junio y concluirán en un plazo de 1 año. De esa forma se minimiza el riesgo de otra toma ilegal y no se repita la afectación por contaminación de hidrocarburos en los sistemas de suministro de agua potable en la comunidad de Siquirres. Morales recordó que el robo de combustible produce un impacto negativo en el ambiente y la población, afecta a los inventarios y la infraestructura de la entidad. Además, provoca gastos en mantenimiento y atención de emergencias, así como riesgos por posibles combustibles, la contaminación del agua, según manifestó el experto. También manifestó que al estar la tubería ubicada a lo largo de un tramo de carretera de fácil acceso, tiene como beneficio dar mantenimiento e ingresar inmediatamente en caso de emergencia para el confinamiento de derrames y cambios de tramos de la tubería afectada. Los congeladores que compró la Comisión Nacional de Emergencias para almacenar las vacunas contra la COVID-19 a baja temperatura iniciarán el viaje hacia nuestro país en los próximos días. Se espera tenerlos ya instalados en Costa Rica en el mes de febrero. La inversión para la compra de estos congeladores asciende los $223.000 millones. Los 14 congeladores que adquirió la Comisión Nacional de Emergencias comenzarán el viaje a Costa Rica en los próximos días por vía marítima. Estos congeladores fueron comprados con el objetivo de mantener las vacunas contra la COVID-19 bajo la temperatura requerida, pues las vacunas de Pfizer y BioNTech deben de mantenerse a una temperatura de menos 70 grados Celsius. Hemos mencionado en algunos momentos que para el mes de febrero nosotros esperaríamos tener los congeladores ya disponibles, ya entregados. Aproximadamente para el mes de marzo creo que estaríamos con el cuarto frío, que es parte del proceso que ya está adjudicado en SICOP, y las órdenes de compra giradas. Y esto nos permitiría ya entender si se tiene en ese momento pues notificación de la autorización de la vacuna de AstraZeneca y se tiene alguna perspectiva con el mecanismo COVAX, que es el que estimamos va un poco más lento, podría avanzarse mucho en los programas, ¿verdad? Ya teniendo toda la capacidad logística instalada. Recordemos que en este momento, gracias a un convenio con el Instituto Tecnológico, la Universidad de Costa Rica, pues estamos puenteando, por llamar de alguna forma, con ese préstamo para poder avanzar en esta primera etapa. Hasta el momento, las dosis que han entrado al país permanecen en congeladores prestados por la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico. Según la Comisión Nacional de Emergencias, la inversión de estos congeladores asciende a los $223.000 millones. Todos los recursos se canalizan por el Fondo Nacional de Emergencias. En este sentido, el gobierno anunció esta semana que en el primer presupuesto extraordinario para este 2021 se incluyó una previsión para comprar vacunas contra COVID-19 y proteger a 640.800 personas más que sean mayores de 18 años. Según el último reporte, el país registró 1.035 casos nuevos de COVID-19 el sábado 9 de enero, 756 el domingo 10 de enero, 656 el lunes 11 de enero y 1.032 casos el martes 12 de enero, para un total de 181.093 casos confirmados. Una parte de la población, tanto femenina como masculina, mostró molestia y desacuerdo con la decisión de la Liga Deportiva Alajuelense de contratar a un delantero de fútbol de origen cubano acusado el año anterior de una violación de una menor de edad. Expertas en el tema aseguran que está por encima un negocio sobre los derechos de la mujer, como tener espacios seguros y libres de violencia. La Liga Deportiva Alajuelense, actual campeón del fútbol masculino en el país, anunció este lunes 11 de enero la contratación del delantero Marcel Hernández, de origen cubano, acusado el año anterior de violación en perjuicio de una menor de 16 años. La decisión generó molestia y desacuerdo por parte de una población, principalmente femenina e incluso masculina, que lo expresó así en las redes sociales. Expertas y aficionadas señalaron que se da un mensaje por parte de la institución deportiva que el negocio está por encima del criterio de las mujeres y sus derechos, como el tener espacios seguros y libres de violencia. Entonces es muy duro para la mujer como ver como un equipo tan grande
de repente sale a poner el fútbol por encima del respeto hacia la mujer. En el momento en que un equipo grande no toma como una valoración trascendental el tema de garantizar espacios seguros para las mujeres, inclusive para las mujeres que trabajan o que juegan dentro de ese mismo equipo, sino otros, digamos, en ese momento es que se está dando como un mensaje de impunidad y de que la violencia contra la mujer no es un tema serio ni prioritario de atender. Entonces, la gran molestia que tenemos muchas mujeres en el país sobre este tema en específico es el mensaje que se está dando, las valoraciones que se hacen, en donde se nos deja a nosotros como en una segunda opción, ¿no? El hecho además de que a esta persona se le haga tan buena propaganda como futbolista, como uno de los futbolistas más destacados, nos hace ver que estos clubes, estas empresas deportistas no tienen absolutamente ninguna preocupación por el sentir de una parte de la población, que lo que les interesa es su negocio, que les interesa ganar, pero que no les interesa dignificar el fútbol, ni que el deporte se convierta en una forma de llevar mensajes positivos a la población. El jugador no fue llevado a juicio luego de que en diciembre anterior un juzgado de Cartago dictara un sobreseimiento nuevamente del caso por falta de pruebas. El Instituto Nacional de las Mujeres, INAMO, apeló la resolución, de lo cual se espera una respuesta este mes de enero. El año anterior, el abogado del futbolista Raimundo Pérez Castillo había señalado que su cliente no era responsable de violación y que todo apuntaba a una relación romántica y voluntaria, aunque impropia. Así lo señaló al periódico La Nación. En el 2017, Costa Rica aprobó la Ley de Relaciones Impropias, que sanciona con penas de prisión de 2 a 3 años aquellas relaciones con personas menores de edad, cuando la víctima sea mayor de 15 y menor de 18 años, y el autor sea 7 o de más años. El directivo de la Liga Deportiva Alajuelense, José Cabezas, dijo a Costa Rica Noticias que apelaron primero al derecho de trabajo y al principio de inocencia para la contratación del jugador y no de intereses del club. Según el directivo, dicho órgano colegiado es el que toma las decisiones de la institución. Así como nosotros respetamos el derecho de la mujer 100% y en forma absoluta, y somos garantes y defensores de los derechos de las mujeres, también somos garantes y defensores de los derechos de los ciudadanos. Y ningún ciudadano, sea nacional o sea extranjero, puede ser condenado si no hay una sentencia judicial que lo afirme, ¿no? Entonces, nosotros mientras eso no exista, no podemos tomar decisiones que sea una condena mediática o una condena social. La acusación contra Marcel Hernández fue hecha por la Unidad de Género de la Fiscalía Adjunta de Cartago, que le atribuyó al futbolista 4 presuntos delitos de violación, en perjuicio de una menor de edad, hechos que se habrían presentado en agosto del 2018. Iniciamos el repaso por las informaciones deportivas. El torneo de clausura 2021 sufrió su primera suspensión y no tuvo que ver con el COVID-19, sino más bien fue por la falta de licencia para competir. Y debido a esto, el cuadro de Limón FC perderá sus primeros puntos en la mesa. Mediante un corto comunicado de prensa enviado en horas de la tarde de este lunes, la Federación de Fútbol informó que el Comité de Licencias aplicó la normativa de su reglamento, aduciendo que por no estar los limonenses al día con el pago de la caja, su licencia sería suspendida hasta no cumplir con los requerimientos. Ante esto, la UNAFUT también emitió su criterio con otro comunicado de prensa que rezaba lo siguiente. En acatamiento a la resolución del Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol, comunicada la tarde de este martes a UNAFUT, el Comité de Competición acordó suspender el partido de la jornada inaugural entre Guadalupe FC versus Limón FC. Dicho juego estaba pactado para el martes 12 de enero a las 8 de la noche en el Estadio Collella Fonseca, como parte de la jornada 1 del Clausura 2021 en la Liga Promérica. Suspender el encuentro entre Guadalupe FC versus Limón FC, que estaba programado para el día de hoy, 12 de enero de 2021 a las 20 horas en el Estadio Collella Fonseca. Esto ante la suspensión de la licencia de Limón Fútbol Club, Sociedad Anónima Deportiva, cita el acuerdo del Comité de Competición de UNAFUT. En la próxima sesión ordinaria del Comité de Competición se establecerá la adjudicación de puntos del partido Guadalupe FC versus Limón FC, como dicta la normativa vigente. De este modo, y con ello, el primer juego del torneo que debía jugarse este martes no se disputó, y los caribeños perderán el juego en la mesa. Al cierre de edición, Limón no había emitido ningún comunicado al respecto.
Alajuelense hizo caja gracias a la venta de jugadores y al ahorro que generó la salida de varios futbolistas, lo que le permitió llevar a sus filas a dos de los goleadores más cotizados del país. La venta de Ariel Lassiter y el préstamo de Jonathan Moya ingresaron dinero suficiente a las arcas manudas para realizar los dos principales fichajes del campeonato nacional. El gerente deportivo Agustín Lleida dio dos golpes rotundos a sus rivales al hacerse con los servicios de los goleadores de Saprissa y Cartaginés. Johan Venegas se vistió de rojinegro a finales de diciembre luego de rechazar una oferta de renovación de los morados, mientras que el cubano Marcel Hernández se unió al conjunto erizo este lunes. El fichaje más llamativo es el del isleño, ya que los brumosos se mantuvieron firmes en que lo dejarían irse solo si un club pagaba la cláusula de rescisión, la cual ascendía a los $150,000. El gerente deportivo Manudo explicó que estos fichajes se dan gracias a la venta de jugadores, que le permitió a la liga ingresar cerca de $600,000 y al dinero ahorrado en salarios de futbolistas que ya no forman parte del equipo. Quienes más dinero dejaron en las cuentas rojinegras fueron Ariel Lassiter y Jonathan Moya. El primero fue traspasado al Houston Dynamo de Estados Unidos a finales de noviembre, en una transacción que rondaría los $400,000. Por su parte, Moya se fue cedido a la Nihon FC de Corea del Sur, dejando una ganancia cercana a los $200,000. Además, en los últimos meses Alajuelense ingresó cerca de $60,000 por el préstamo de Marc Ureña al Gwangju FC de Corea del Sur y por la venta de Adonis Pineda y Elian Morales al Sporting FC. Es muy fácil, como comenté el otro día, es agarrar un Excel, sumar, restar y no hay mucha ciencia más. Salieron muchos jugadores, salió Marco Meneses, salió Rasís, salió Machado, salió Zabala, salió Dylan, salió Saborío, salió Moria. Ingresamos dinero por Lassiter, ingresamos dinero por Ureña, ingresamos dinero por Moya, ingresamos dinero por Elian Morales, que se fue a Sporting, ingresamos dinero por Adonis Pineda. Y después de todo eso, pues ha habido 3 llegadas. Llega Arreola, llega Venegas y llega Marcel. Entonces, habiendo 7 salidas y habiendo 3 llegadas, porque las otras 2 llegadas son del alto rendimiento, es muy fácil que al final el balance de sumar y restar salga equilibrado. Lleida asumió la gerencia deportiva de Alajuelense en abril de 2019. En menos de 2 años ha cambiado mucho la planilla rojinegra, en la que además se ha dado la salida de varios jugadores con salarios pesados para la organización, como los de Jonathan McDonald, Patrick Pemberton, Allen Guevara, Kenner Gutiérrez y los hondureños Roger Rojas, Luis Garrido y Henry Figueroa. Este ahorro en salarios más las transferencias de jugadores le han permitido a la liga reforzar el equipo de cara a la búsqueda del bicampeonato. Los experimentados del Saprissa alzan la voz, dicen que los morados hablarán en la cancha, que el plantel que tiene es competitivo y que están en total capacidad para pelear el título. La opinión general que afirma que el Saprissa no tiene el plantel necesario para pelear por el título no es compartida por los experimentados jugadores del equipo. Ni Cristian Bolaños como recién llegado, ni Marvin Angulo consideran justo lo que se dice del plantel de Tibás, ante las pocas contrataciones en comparación con sus históricos rivales que sí remonzaron sus planillas con nombres curtidos en el balompié tico. Ya hay una base bastante importante donde sabemos que es muy importante para el equipo. Los muchachos que se vienen uniendo al grupo tienen que sentirse parte del grupo. Vienen cosas importantes para nosotros y igual para ellos, así que tengan que venir a aportar, eso es lo más importante. Sabemos que por algo están aquí y nosotros como experimentados tenemos que darles apoyo y hacerlos sentir como de la casa. Nosotros, como lo dije, tenemos mucha calidad en el plantel. Estos días que he estado con ellos los veo con muchísimas ganas, los veo mentalizados a pelear el título desde el primer partido, que nos vamos a jugar una final. Lo que se diga afuera, eso no lo manejamos. Y Saprissa siempre ha tenido esa presión. A veces sucede, nos ponen de favoritos, a veces somos los más malos, pero eso es lo que sucede cuando tenemos un torneo como estos. Cada 6 meses puede ser el equipo campeón, el mejor, y a los otros 6 meses sos el más malo, son los peores. En el ambiente, la expectativa por lo que los morados hagan en el torneo es grande, no solo por sus pocos fichajes, que en realidad son regresos al club, sino también por la cantidad de canteranos a quienes ya se les colocó una responsabilidad encima, y los movimientos que hicieron Brumosos, Manudos y Florenses, que reforzaron sus equipos.
En las informaciones internacionales, el presidente Donald Trump consideró que el procedimiento de juicio político en su contra es absolutamente ridículo y afirmó que despertó una inmensa ira en todo Estados Unidos antes de volar a Texas para su primera salida desde la toma del Capitolio. Donald Trump considera absurdo el nuevo juicio político en su contra. El presidente de Estados Unidos arremetió el martes contra sus opositores en el Congreso, que promueven un nuevo proceso de destitución por el asalto al Capitolio. Sobre el juicio político, es realmente una continuación de la mayor cacería de brujas en la historia de la política. Es ridículo, es absolutamente ridículo. Este juicio político está causando una tremenda ira y es realmente terrible lo que están haciendo. Trump aseguró que su discurso, en el que arengó a sus seguidores a marchar hasta la sede del Congreso, fue totalmente apropiado al responder a la suspensión de sus cuentas de redes sociales que lo acusaron de incitar a la violencia. Creo que las grandes compañías de tecnología están haciendo algo horrible para nuestro país. Creo que será un error catastrófico para ellos. Están dividiendo y mostrando algo que he predicho por mucho tiempo. Lo he estado prediciendo por mucho tiempo y la gente no actúa al respecto. Trump viajó el martes a Texas para marcar la finalización de más de 640 kilómetros de muro fronterizo con México, algo que considera una promesa cumplida, aunque la edificación está lejos de estar terminada y México nunca pagó por su construcción. El mandatario podría convertirse en el primer presidente de Estados Unidos en enfrentar 2 veces un juicio político, pues la oposición demócrata en el Congreso planea acusarlo el miércoles con el posible apoyo de algunos republicanos. Hasta aquí este resumen de 24 horas de Costa Rica Noticias. Agradecemos su compañía. Lo invitamos para que continúen con la programación de 13 Costa Rica Televisión. Que tengan un excelente miércoles. En el espacio Arte 3.